Los martes en Esta es mi tierra están dedicados al mundo de las aves, todas ellas con algo en común, porque hoy vamos a hablar de sus picos. Muy buenas, Sofía. Hola, buenas tardes. Todas lo comparten. Todas lo comparten. Pero no son los únicos animales. No son los únicos animales. Llama la atención, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Cómo es ese pico de las aves. Vamos a hablar de muchas de sus características. ¿Cuáles son sus funciones fundamentales? Pues bueno, el pico córneo, sí, que es una de las características de las aves, como tú bien has mencionado, no es el único. Es decir, no son los únicos animales que tienen este tipo de pico. También lo tienen las tortugas, las sepias, etc. Pero además, a lo largo de la evolución, los dinosaurios también han tenido pico. Por ejemplo, los triceratops, si pensamos en ese tipo de especie que había anteriormente tan conocida, también tenían un tipo de pico al final de su boca. Y por otro lado, hablando de evolución, Charles Darwin en 1800 ya estudió los tipos diferentes de pico. En concreto en los pinzones. Ya se fue fijando, ¿no? Un Sí, poco para ir viendo esos rasgos evolutivos, que lo que está claro es que, bueno, por similitud con los mamíferos, el pico está porque no tienen dientes. Eso es, no tienen dientes y entonces tienen que tener un tipo de adaptación diferente para poder, pues, alimentarse, ¿no? Para poder desgarrar la carne, en el caso de las rapaces, etc. Es decir, todas esas características que más adelante iremos viendo. Claro, o sea, es decir, ya el pico va a depender de la alimentación. El tipo de pico depende de la alimentación, pero no solamente de la alimentación, también de otras características. Pues, si quieres, nos vamos al panel y lo vemos. Vamos a ir viendo de qué depende, cuáles son esas formas que tienen los picos. Fijaros, esto es de alimentación, ¿no? Eso es. El más conocido es la alimentación de las aves. Entonces, pues por ejemplo, aquí tenemos el buitre leonado, que se alimenta de carroña, se alimenta de animales muertos, entonces necesita desgarrar la carne de esos animales muertos. Pero a tu derecha tienes el martín pescador, que es otro tipo de ave también muy conocida y que este tipo de pájaro se zambulle en el agua y captura sus peces. Entonces lo que necesita es, al zambullirse, cazarlos lo más rápido posible, como si fuera una especie de lanza. Por eso su pico es tan fino y alargado. Y ahí parece que como esa especie también de diente en la punta, ¿no? En el caso del buitre. Sí, claro, tiene una especie de cuchillo así redondeado que le ayuda al buitre leonado a desgarrar la carne. Vale, bueno, esa era la alimentación, que era lo que yo pensaba que era solo la variable que nos iba a hacer cambiar el tipo de pico, pero decías que hay más. Hay más características, como por ejemplo los kilos que ingiere el animal. Y todos pensamos, bueno, muchos podemos pensar en un tipo de pico muy grande como es el del pelícano. Tenemos que pensar que el pelícano puede ingerir animales muy grandes. Hay algunas especies de pelícanos que pueden ingerir hasta casi 2 kilos de un solo pez. Es decir, un pico tan grande en el que puede caber un pez de casi 2 kilos. Por eso la estructura de este pico. Pero la cantidad de ingesta no es el único tipo de adaptación que tienen. También puede ser, por ejemplo, de atracción a las hembras. Todos podemos pensar en picos llamativos como los de los loros, los tucanes, pero en España también tenemos un tipo de ave, que es el frailecillo atlántico, que tiene un pico de color también. Y tiene un pico de color sobre todo en la época nupcial, en la época en la que los machos y las hembras pues, se unen para reproducirse. Entonces, en esa época es en la que el macho, sobre todo, tiene unos colores tan llamativos como lo vemos aquí en la fotografía. Bueno, pues ya sabemos un poco de qué depende esos picos, pero hay más, supongo, ¿no? Sí, a ver, tenemos muchos tipos de pico. Aquí vemos muchos de los que tenemos y no son los únicos, hay muchísimos más a lo largo del mundo, pero los podemos dividir en dos tipos distintos. Tenemos los especialistas, que son todos estos que hemos visto, de los que hemos hablado ahora mismo, pues bueno, hemos diferenciado algunos, pero luego esos serían los picos especialistas. ¿Por qué se llaman especialistas? Porque son picos para una única especie, bueno, no es o especie o tipo de presa.
pues por ejemplo puede ser mamíferos o pueden ser peces o puede ser moluscos, solamente se alimentan de un tipo de presa. Como esos de arriba, ¿no? Insectívoro, insecto, Los de arriba, granívoro es grano, ¿no? O los de abajo. Vale, a Pero ver, de luego presa, y los tenemos todos. los que tenemos aquí a mi izquierda, los generalistas, Vale. que por ejemplo son los córvidos. Los córvidos se alimentan de muchos tipos de presas. Son generalistas porque están adaptados a comer lo que pueden encontrar en su medio. Y por eso no tienen un tipo de Claro. pico tan específico como en el otro caso. No está tan adaptado, ¿no? En esa Eso es. ocasión. Qué curioso, la verdad, sin duda alguna. Pero bueno, vamos a ir destacando algunas otras aves más, si te parece. Seguimos hablando de esos picos. Sí, por ejemplo, podemos hablar de aves carnívoras. Entonces, todas estas aves tienen en común que tienen un tipo específico de pico. Ya lo hemos visto en el buitre leonado, tienen un pico, las aves carnívoras, muy curvado y muy afilado en su final, en el pico, o sea, en el... Sí, la parte final, en la ¿no? parte final de su pico. Esto es porque tienen que desgarrar la carne. Y las mandíbulas también tendrán que Y tener... las mandíbulas son muy potentes, muy fuertes. Vale, vamos a otras. Las insectívoras, Vale. por ejemplo, como se alimentan de insectos, como por ejemplo el Ahí lo vemos, el petirrojo, petirrojo. que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, pues están adaptadas a estos tipos de alimento. Entonces su pico es mucho más fino, mucho más delgado, también fuerte para poder agarrar sus presas. Y tienen, por ejemplo, no solamente el petirrojo, pero por ejemplo los picos picapinos se alimentan en la corteza de los árboles. Entonces su pico es también fino y alargado, pero en este caso para poder penetrar dentro de la corteza y así poder agarrar lo que haya dentro, los invertebrados que encuentren en cada caso. Vale, vamos con otros, las aves limícolas. Las aves limícolas son menos conocidas, ¿Sí? bueno, menos por los ornitólogos. Son aves que encontramos normalmente en lagos y lagunas, en zonas someras, en zonas de poca profundidad de agua, y tienen unos picos también finos y alargados, pero son muy flexibles. Estos picos son flexibles porque tienen que buscar moluscos, invertebrados dentro del agua, dentro del fango. Entonces su pico está adaptado a poder adaptarse dentro de ese fango. Y antes también, en ese tipo de pico que estábamos viendo antes, en esa gráfica me aparecían todos esos tipos de animales, me he fijado mucho yo en los flamencos. No sé qué nos puedes contar Sí, de ellos. Los flamencos tienen un tipo de pico súper específico. Estos flamencos, o sea, los flamencos, son especies filtradoras. Cuando hablamos de especies filtradoras siempre pensamos en la típica ballena, que tiene como una especie de barbas, filtros, en la que separa el agua de lo que hay en el agua, invertebrados, plancton, etc. Los flamencos hacen parecido. Lo que hacen es meter su cabeza entera en el agua, llenan su pico de agua, pero ese agua contiene otros microorganismos. Entonces estas barbas o laminillas lo que hacen es separar el agua de todos esos invertebrados de los que se alimentan. Qué curioso. Además, ahora que los tenemos bien cerquita en Gallo Canta, Sí, pues eso es. nos podemos fijar un poco en ese comportamiento que realizan ahí cuando parece que están buceando, pero no, que se están alimentando. Pues Sofía, muchísimas gracias por contarnos también todas estas cosas acerca de los tipos de pico. Muy curioso, sin duda alguna. Muchas Hasta la semana que gracias. viene.